lenguaje de déficit, si es verdad, como los últimos estudios de la neurociencia han mostrado, que creamos el mundo con nuestra imaginación y nuestro lenguaje, estamos creando lo que pensamos. Nuestro discurso interno y nuestra forma de lenguaje y de comunicación, y por lo tanto de interacción con las personas, y cuanto más capacidad de integración como tenemos en redes, nuestro lenguaje tiene un potencial enorme de crear lo que queremos o lo que no queremos, y estamos diciendo que nos gustaría cambiar. Creo, por lo tanto, que profesores, familias, escuelas deberían esforzarse para tratar de usar el lenguaje de nuestro deseo. Finalmente, toda acción humana está movida por un deseo, por un valor, por lo que considero interesante, importante, y por una búsqueda de eso en todas las dimensiones. Yo personalmente trato, no es fácil porque estamos marcados por una cultura del déficit, no es fácil tener un lenguaje adecuado y decir, expresar nuestros sueños, como dice Rosa, no nos enseñaron a hacerlo. Entonces tenemos que crear ambientes donde se enseñe eso, donde eso se practique. No apenas enseñado, que sea vivido, de manera que nosotros pasemos a transformar nuestro lenguaje, que es una forma de expresión. Con mis palabras creo el mundo, defino la vida de personas, defino la capacidad de un niño de aprender o no. Si yo bajo la autoestima de los demás, las personas no aprenden. Si yo critico e interrogo, dejo de estimular la creatividad del otro, y eso de una manera no ilusoria. Claro que todos nosotros percibimos los problemas y las dificultades, pero el designer, el thinking designer, es la persona que es capaz de hacer la transformación del lenguaje, creando una nueva oportunidad, una nueva ventana y no una barrera. Muy bueno, muy lindo eso que estás diciendo. No solo bonito, pero muy profundo. Me gustaría que todos pudiesen reflexionar sobre eso. Eso es realmente el estado del arte de todo lo que tenemos hoy. Me gustaría solamente hacer una pregunta todavía. Rosa, hay una pregunta. Me gustaría que con esa pregunta volvieses al tema de la economía verde que has acabado de anunciar. Paulo pregunta entonces. Perdón, es de Marcos. Del punto de vista de los objetivos para el desarrollo del milenio de 2000, para el plazo final para 2015, ¿de qué manera las empresas y sus accionistas podrían ayudar a alcanzar esas metas sin causar más degradación en los recursos naturales ya no tan disponibles? ¿Cómo producir sostenibilidad e innovación, ya que ambas operaciones exigen más de la tierra? Marcos, ¿no? Marcio, perdón, Marcio. Trataré de contestar a tu pregunta. Primero te haría una propuesta, tal vez cambiar la palabra producir por un sostener o mantener. Creo que no estamos en una época de producir más. Tenemos que sostener, conservar lo que ya existe. Entonces, ¿cómo las empresas podrían actuar en cumplir las 8 metas del milenio, teniendo como meta, como norte, el principio de la conservación de la sostenibilidad de la economía verde? Es eso, no es solamente producir productos con materiales reciclables, es producir productos que duren, porque vivimos en un ciclo desde el siglo XVIII que se basa solamente en destruir y consumir, destruir y consumir. Las empresas, por lo tanto, tienen que comenzar a ver la lógica de su producción. En vez de producir productos que se hacen para desechar, volverse basura,
productos que sean fabricados para conservar y distribuir, porque estamos entrando a una economía de acceso, de uso, y no una economía de consumo. Y es para ese futuro que las empresas deben volverse. Y la otra propuesta que hago es, estamos viendo varios movimientos para cambiar la realidad, pero a veces es importante parar, detenernos y tratar de mirar esa realidad con diferente mirada. El tema de la sostenibilidad se ve de una manera externalizada. ¿Cómo puedo descontaminar el río? ¿Cómo puedo actuar en las comunidades para disminuir los problemas sociales, etcétera? Pero no podemos trabajar en esos problemas internos si las escuelas, las empresas, que son nuestros actores fundamentales en este Global Foro, no actúan en la cultura y, como dijo Marga, en la educación, cambiar modelos mentales, cambiar estilos de vida. Sin ese cambio vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y el mundo cada vez más pequeño para una devastación cada vez más grande. Esa es la propuesta, conservar, mirar la realidad de otra manera, trayendo la cuestión subjetiva de la cultura y también comportamientos individuales y, en verdad, producir bajo una nueva óptica, no para destruir y para que se terminen, pero para reciclar y para durar, productos hechos para durar. Esa es una gran oportunidad para las empresas. Otra pregunta, la pregunta es para Margarita, quiero que la contestes en un minuto. Paulo pregunta, ¿no te parece que el acto de soñar es un paso contradictorio en relación a la educación tradicional predominante? Sin el desarrollo de la habilidad entre soñar y volver real, no es posible innovar. El sistema educativo es modificador de sueños y, por lo tanto, de innovación. Esa pregunta, de alguna manera, Paulo, te pido disculpas, dejaré que la respuesta Margarita responda primero a tu pregunta, pero si no la responde después en el chat podemos llevarlo adelante. Yo escucho la pregunta casi como una afirmación. En realidad creo que la educación tradicional es una educación que inhibe mucho la capacidad de soñar, incluso porque nosotros estamos siempre aprendiendo cosas del pasado, todo el conocimiento se reporta a algo que ya ocurrió, que ya se escribió, que ya se investigó, que ya se sabe. Entonces, fundamentalmente, la educación es los que saben transmitiendo a algunos que todavía no saben, pero van a saber porque yo les contaré algo. Así es la escuela, así fue educada yo y casi toda mi generación fue educada. Entonces, en ese sentido, nos impide el soñar. Por otro lado, una sociedad que no admite el error y que piensa que no se puede, que no nos podemos equivocar, no puede aprender. Y una sociedad y una escuela que no enseñe a los niños y a los adolescentes jóvenes a reflexionar, o sea, ser capaces de dar un paso hacia el lado y a mirar las consecuencias de su acción, tampoco permite soñar. Por lo tanto, porque cuando nosotros innovamos, en realidad conservamos algo, cambiamos para conservar algo, aquello que deseamos, aquello que queremos, eso ya es una innovación. Pero creo que podemos ser optimistas y podemos pensar que estamos cambiando. Ya existen escuelas diferentes, ya existe una generación diferente que sentimos en el lenguaje, en el comportamiento, que para nosotros adultos a veces resulta extraño, a veces nos parece que esa generación no sabe lo que quiere o que extraño cómo lo hacen, ¿no? Pero sí, yo ya tengo hasta nietos y sé y los miro diciendo, ¿qué hacen realmente ellos que yo no lo estoy viendo? Creo que esa apertura, esa postura de apertura para mirar al otro como aquella persona que tiene y detenta un conocimiento que yo no tengo. Entonces pienso que los seres humanos entre sí son fuentes inagotables de conocimiento y entendimiento,
que tenemos a todo momento presentes